Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces, una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Palabra del Señor. En este Evangelio, Jesús nos dice: Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. En este versículo 21 es el momento en que Jesús sale de este territorio de Israel, ¿no? Se va alejando de Galilea, pero tengamos en cuenta que es por primera vez durante su vida pública, su ministerio público. Este es un detalle realmente interesante, queridos hermanos, porque todos sabemos que él había venido a Israel, pero ¿de qué forma vino él a Israel? Él vino a Israel como su rey. Fíjense que él, cuando envía a sus discípulos a cumplir su misión, ¿qué instrucciones les da? Que fueran a las ciudades de Israel, pero no más allá de sus límites. Tenemos que tener en cuenta que después de esto, el Señor fue rechazado por Israel, y ahí es donde aparecen todos los conflictos. Esos conflictos que producen una ruptura entre nuestro Señor Jesús y los dirigentes de ese momento, todos los dirigentes religiosos de ese momento. Pero Jesús mostraba cómo debían hacer para llegar a una justicia nueva, mejor que esa justicia de los fariseos. Yo siempre, en mi pensar, veo la similitud que tiene la vida de aquel momento con la de hoy. Hoy también buscamos una justicia mejor. Y qué mejor que para esa justicia seguir siempre el camino del Señor. Él nos dijo: pide y se te concederá. Hoy también recemos, pidamos, para la justicia en este mundo, en nuestro país sobre todo, sea una mejor justicia. Fíjense que, volviendo a los tiempos del Señor, en este momento Él sale de los límites de Israel, ¿no? Estableciendo, yo diría, otro gran principio. Él ahora, ¿a quién va a recibir? Él va a recibir a esos gentiles, a los paganos. Pero como siempre es lindo pensar en otras palabras del Señor. Y a mí me viene la palabra de la invitación que nos hace el Señor. Invitación que hizo en ese momento a todos. Cuando Él pedía que, decía: venid a mí. ¿Pero quiénes? Todos los que están cansados, cargados y afligidos, que en Él vamos a encontrar descanso. Hoy en día, queridos hermanos, es un cansancio especial el que nos toca vivir en este momento. Un cansancio físico, un cansancio que se puede ver de distintas maneras, un cansancio angustiante. Hablábamos de los abuelitos que están solitos en los geriátricos, que no puede ir nadie, que algunos se van a encontrar próximamente con el Señor. Aquellos que han tenido que despedir a sus
a sus seres queridos, muchos sin poderlos ver a la cara en sus últimos momentos de vida. Pero todo pasa por algo. Esta es una gran prueba que el Señor nos está mandando. ¿Qué maneras tiene el Señor de tiernizarnos el corazón a veces, ¿no? Y también de probar, como lo va a hacer con esta mujer cananea, de probar su fe. Hoy, queridos hermanos, siento que esta es una invitación para que nosotros mostremos mediante las obras la fe que tenemos en el Señor. Vamos a ir al versículo 22, donde dice: una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. ¿Qué nos dice esto, queridos hermanos? Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, Señor. Sáname, Señor. Volvamos al versículo 22. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Ahora veamos un poquito. La mujer cananea venía de una, diría yo, mezcla de razas, ¿no? La mujer era cananea, ¿descendiente de quién? De un pueblo antiguo que ocupaba justamente la región de Canaán antes de la llegada de los israelitas. Pero si lo vemos del punto de vista del Evangelio de Marcos, era de una raza llamada Sirofenicia. ¿Pero qué integraba esta raza? ¿El grupo de qué naciones? De la que la Biblia llama gentiles. Nosotros muchas veces dudamos qué es gentil. Y gentil viene, queridos hermanos, del latín gens, que quiere decir justamente gente. En aquel momento, si lo vemos desde el punto de vista de los romanos, había una distinción entre quienes eran ciudadanos romanos y los que no. Pero también entre los que eran judíos y los que no. Por esto, quiero aclarar por qué el rechazo de Jesús a lo que decía esta mujer. Fíjense que esta mujer, al no ser de ellos, no le podía llamar, no tenía ese derecho de decirle hijo de David. Por eso cuando ella se dirige a nuestro Señor, diría yo, asignándole ese título, ¿él qué hace? No le responde. Porque como ya decía, una mujer extranjera, que no pertenecía al pueblo, le estaba prohibido hablar. Fíjense que todos los discípulos, ¿qué le dicen al Señor como sugiriéndole que le atendiera pronto? Obviamente porque les estaba haciendo un lío, les estaba haciendo un desorden a ellos. Y ahora, antes de ir al versículo 24, reflexionemos un poquito. Ella pide, ella insiste, nosotros pedimos, ¿somos insistentes? Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. Ven, Señor Jesús, porque sin ti. Qué lindo que es cuando el Señor nos manda todas esas cosas para que nos inspiremos, ¿no? Que llegue un llamado lindo de Gustavo Márquez, que llegue un mensaje lindo, un llamado también de la hermana Graciela, consagrada de Mar del Plata. Qué lindo eso, porque es como que uno lo inspira para decir, estamos todos haciendo, como todos, porque este programa lo hace cada uno que tiene puesto el oído acá, porque quiero escuchar sus reflexiones. Pero vamos al versículo 24. Jesús respondió: yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Hay que interpretarlo,
Porque para mí parece una respuesta durísima. Pero fíjense que esto era exponer una realidad, me parece. Porque Jesús, ¿cómo se ofrece Él? Él en primer lugar se ofrece para el cumplimiento de todas aquellas profecías. ¿Sobre qué? Sobre que decían que iba a llegar un rey de la genealogía de ¿quién? De David. O sea que él estaba, en cierto modo diría yo, obligado a reconocer ese hecho, ¿no? Él había venido como rey de los judíos. ¿O no ese es el asunto primario que él tenía que aclarar? Esto a mí me lleva a pensar la inscripción que iba a haber en la cruz luego de su muerte. Este Jesús, el rey de los judíos. Por más que trataron de ocultarlo, y acuérdense bien cómo fue, cuando lo quisieron cambiar, ¿qué dijo? Lo escrito, escrito está. ¿Quién puede cambiar el plan de Dios? Nadie. ¿Quién puede cambiar el plan de esta mujer que fue a postrarse ante él y le dijo al Señor, socórreme? Hoy en día también nosotros le podemos decir, Señor, socórreme, porque podemos estar realmente muy, muy mal y el Señor jamás nos va a fallar. Queridos hermanos, habría que observar ahora la respuesta de esta mujer para después ver cómo reacciona nuestro Señor. Esta mujer podía haberse dado vuelta, haberse ido, pero ella no, lo sigue viendo como el Padre. Lávame, Señor, con tu espíritu. Él nos puede lavar en todo sentido, desde nuestros pecados hasta darnos una nueva vida. Versículo 25. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Me encanta escuchar esto, porque va derecho a su necesidad. Señor, socórreme. Pensó que él es su socorro. ¿Lo pensamos nosotros? Cuando ella se dirigió a él como hijo de David, él le había respondido, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero fíjense que ella, como gentil que era, no tenía derecho a utilizar ese título, como le decía hace un ratito. Pero ¿qué pasa, sin embargo? Ella vino a él, lo adoró, le pidió su ayuda. Observemos esto, no dudó que seguramente sus discípulos o algunos más la mirarían mal, no le importó nada. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo no veo en ningún momento que en la Biblia dice que cuestionemos, no hay que cuestionar nada. El Señor es muy claro, dice, pide y se te concederá, porque al que pide se le da, al que golpea se le abre. Y le pidió ayuda llamándolo Señor, su Señor, mi Señor, el Señor de todos nosotros. Nosotros lo llamamos y le pedimos. Oh Señor, Señor. El camino entre tú y yo. Oh Señor, este Señor que nos da todo. Y teniendo fe en el Señor, no hay noticia, no hay nada que pueda ser malo. Todo el Señor lo da para que aprendamos. Hoy en este momento tan feo que estamos pasando, contagiarse, cualquier cosa nos puede poner mal, pero siempre tenemos que tener fe en Dios. Cuando nos decimos se contagia un padre, se contagia un hijo, todo va en manos del Señor. Y eso nos da la fuerza para saber que todo depende de la voluntad de nuestro Señor. Y obviamente de las gracias que el Señor nos dé, de esos dones, arranquemos nuestra vida. Versículo 26. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Otras interpretaciones nos dice, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perritos. Digo los perritos porque a continuación vamos a aclarar por qué. 27. Ella respondió, y sin embargo, Señor,
los perritos, los cachorros, comen las migas que caen de la mesa de los dueños. ¿Qué respuesta? La de Jesús, ¿no? Es una respuesta que yo no se la daría a ningún amigo, ni me gustaría escucharla de ningún amigo. Diría mi abuela, un desaire. Una respuesta así hubiera hecho que cualquiera se diera media vuelta y se fuera. Pero recordemos que el Señor habló de otras cosas. Acuérdense cuando tocábamos hace un mes, 2 meses atrás, que cuando caían las migajas de la mesa del hombre rico, venían los perros y al pobre Lázaro los perros le lamían las heridas, pero nada caía en la boca de este pobre hombre. En cambio el Señor quiere que nuestras bocas estén llenas y nuestros oídos también con su palabra. El Señor nos quiere gordos de sabiduría, pero que no seamos grasita, que vayamos a la acción, que seamos puro músculo y pura fibra a su disposición. Yo decía la de los perritos porque, como también pasó con Lázaro, fíjense que dice, venían los perros y le lamían las heridas. Acá, los perritos, los cachorritos comen de las mesas. ¿A qué se refiere esto? Esta comparación, fíjese que está tomada de la vida familiar, los niños, los perritos. Son muchos en las casas de los pobres, muchas veces muchos perritos. Hoy también. Pero Jesús nos dice también que ninguna madre, ningún padre le va a quitar ese alimento a un hijo. Obviamente, acá se refería a que ese pueblo elegido, Israel, era para quien él vino. Al fallarle, él siguió su camino. ¿Y fue a quién? A todos estos paganos, a todos estos gentiles. Hoy en día tenemos que hacer como esta mujer. Tenemos que estar dispuestos a soportar aquel reproche, o reproche que tal vez no es. ¿A cuántos a veces en la iglesia en general los dejan afuera? Gente que por ahí todavía no tiene esa conversión, ese corazón abierto. ¿Cuántos hermanos a veces se alejan porque se piensan, este no es mi lugar? Y en realidad era su lugar. El que estaba equivocado era el otro. Por eso, queridos hermanos, a veces cuando somos rechazados, no lo sientamos así. Nuestra relación es directamente con el Señor, directamente con Dios. Nosotros somos hijos, cachorritos. El Señor puede dejarnos comer esas migajas que después se van a transformar en un banquete cuando estemos con Él, donde realmente vamos a estar cuando pase esta vida pasajera. Querido Señor, todo eso que nos cuenta con su palabra, llevémoslo, hagamos que nos abra el corazón. No se puede este evangelio en el aire. Realmente hay que estar dispuesto a soportar todos los desafíos que nos va a llevar adelante el hecho de ser iglesia y trabajar para el Señor. Señor, yo quiero conocerte, déjame aprender de ti, déjame saber, Señor, el camino entre tú y yo. Señor, oh Señor, Señor. Señor, sé lo que me contaron, o lo que leí de ti, solo eso sé, Señor, el camino entre tú y yo. Señor. Versículo 28. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada.
El Señor se debe haber sentido muy bien y asombrado de la fe de esta mujer, ¿no? Gentil, obviamente, él ya sabe, como sabe todo, cómo iba a responder. Pero esto es una invitación para todos nosotros, los que dudamos, los que decimos ante una enfermedad, voy a hacer esto, voy a cambiar de médico. No, pidámosle al Señor el médico, pidámosle el abogado, pongámoslo todo en mano de Él. No confiemos en las personas, sino simplemente en el Señor. Porque el plan de Él es que todos seamos santos, y a veces tampoco podemos creer eso. Queridos hermanos, el Señor había invitado a los que estaban muy cansados, muy cargados. Él nos va a ayudar, nos va a levantar nuestras cargas. Eso es lo que hizo con esta mujer cananea. Y su respuesta mostró su fe. Hoy en día, ¿cuántas veces decimos, no, lo voy a hacer después, o no voy a ayudar, o me voy a apartar de esto, o me voy a apartar de esto otro? No. Hoy en día no hay que tener miedo. Tenemos que cuidarnos y entregarnos a las manos del Señor. Pero no lo usemos como una excusa para no trabajar para el Señor. Realmente hoy es un día en el que tenemos que mandar un abrazo muy grande a nuestro obispo, al padre Hernán David, al diácono y sobre todo a esa cocinera de la parroquia Santa Rita de Mar del Plata que falleció por contraer esta enfermedad que la llevó rápidamente a estar con el Señor. Realmente les pido, hermanos, que recemos todos esta noche un poco por ellos, porque el padre Hernán David realiza una gran labor en la pastoral penitenciaria y también demostró que se la juega por los hermanos trabajando en la cocina, por los que hoy, como todos sabemos, tienen hambre. Como esta mujer cananea que tenía hambre de acercarse al Señor, el Señor le dio, mediante la enfermedad y el atormento de su hija, la posibilidad de acercarse a Él. Por eso, queridos hermanos, hoy les digo a todos, mi Señor, mi gran Señor. El Señor es el Alfa y es el Omega. Los invito a todos a que nos pongamos en manos del Señor, pero que no dejemos de ser instrumentos. Queridos hermanos, esto va a pasar, pero el Señor va a ver el corazón de cada uno de nosotros y con la fe con que encaramos todo esto. Mi Señor, gracias mi Señor por dejarnos comunicarnos en estos momentos. Queridos hermanos, quiero escuchar qué les dice el Señor a ustedes.